Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 5116-2025 TCP. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Martes 1 de julio del año 2025. Audiencia pública de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por la señora vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 5116-2025.tcp, recurso de apelación interpuesto por el consorcio Unitumbes, conformado por la empresa Hidrogo y Ciesa Asociados SAG y el señor segundo Héctor Hidrogo Ciesa en el marco del concurso público número 001-2025-UNT-CS-1 convocado el 21 de marzo de 2025 por la Universidad Nacional de Tumbes para la contratación de servicio de alimentación de desayunos y almuerzo, raciones para los estudiantes beneficiarios del programa de asistencia alimentaria de la Universidad Nacional de Tumbes de los semestres académicos 2025-1 y 2025-2. En representación del impugnante formulará informe legal el abogado segundo Héctor Hidrogo Ciesa, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lambayeque número 6881. En representación del tercer administrado formulará informe legal el abogado Sergio Alberto Tafur Sánchez, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 18632. En representación de la entidad formulará informe de hechos el señor Harry Andy More de Davis, identificado con documento nacional de identidad número 458862556. Asimismo formulará informe de hechos el señor Francisco Sixto González Flores, identificado con documento nacional de identidad número 00323820. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra al representante del consorcio impugnante, señor Hidrogo Ciesa. Cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Muchas gracias, presidenta. Distinguidos miembros de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado. Efectivamente, en esta audiencia vamos a sustentar nuestro recurso de apelación respecto al procedimiento que ya se ha mencionado. Solamente para confirmar, ¿se puede verificar las diapositivas compartidas? Sí. Sí, perfecto. Como cuestión previa respecto al procedimiento de selección que es materia de impugnación, tenemos que precisar que nuestra oferta, el consorcio Unitumbes, ha sido declarada como admitida en esa etapa, ha ocupado el primer lugar en el orden de apelación respecto de la oferta del postor adjudicatario y finalmente ha sido declarada como descalificada por el órgano que tuvo a cargo el procedimiento de selección, toda vez que dicho órgano ha considerado de que nuestra oferta no cumpliría determinados requisitos de calificación, por tanto ha procedido conforme se ha establecido en las actas de admisión, evaluación y calificación de ofertas. Como se podrá verificar por ustedes, señores miembros del tribunal, el incumplimiento o el supuesto incumplimiento por los que el órgano que tuvo a cargo el procedimiento de selección ha determinado descalificar nuestra oferta sería toda vez que nuestra oferta no ha cumplido con acreditar de manera fehaciente el requisito de calificación, formación académica del personal clave nutricionista y del personal clave asistente en nutrición, como se puede verificar. Entonces, ese es el único incumplimiento que se ha establecido en las bases respecto de nuestra oferta, situación que hemos impugnado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado para que se revierta dicho acto arbitrario. Tal es así que, como petitorio de nuestro recurso de apelación, hemos solicitado a ese digno tribunal se disponga de declarar como calificada nuestra oferta, que es el consorcio Unitumbes, toda vez que la misma cumple con todos los requisitos de calificación exigidos en las bases integradas del procedimiento de selección. Asimismo, como segundo petitorio, hemos solicitado que ese digno tribunal nos sirva a declarar como ganadores de la buena pro del procedimiento de selección en materia de impugnación, toda vez que es la única oferta que cumple con los requisitos de calificación de acuerdo a lo exigido en las bases integradas. Y finalmente hemos solicitado se disponga a declarar como descalificada la oferta del postor adjudicatario, toda vez que dicha oferta ha quebrantado el principio de presunción de veracidad.
De esta manera procedemos a sustentar nuestro recurso de apelación respecto de los extremos que han declarado como descalificada nuestra oferta. Como bien es sabido, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que las bases integradas, y para el caso concreto son bases integradas definitivas, porque este procedimiento de selección ha sido elevado al órgano supervisor de los, en este caso al OEC, y ha emitido pronunciamiento, ¿no? Por tanto, en este caso nos encontramos ante unas bases integradas definitivas. En ese sentido, el tribunal, como vuelvo a repetir, ha declarado de que las bases integradas son las reglas definitivas del procedimiento de selección, y es en función a ellas que tanto los postores como el órgano que tiene a cargo el procedimiento de selección debe realizar los actos de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de beneficio. Dicho ello, corresponde abocarnos al requisito de calificación, formación académica del personal clave nutricionista, ya que es una de las razones por las que dicho órgano ha declarado como descalificada nuestra oferta. Vemos así que en el numeral 3.2 de los requisitos de calificación se exige que los postores acreditemos la formación académica de 3 profesionales nutricionistas, de los mismos que se pide título profesional en nutrición. Asimismo, la forma de acreditación de dicho requisito de calificación es que el título será verificado por el Comité de Selección en el Registro Nacional de Grados y Títulos Profesionales en el portal web de la SUNEDU. Asimismo, también estas bases que son concordantes con las bases estándar para la contratación de servicios en general, establece que en el caso de que no se encuentre inscrito dicho título en el portal de la SUNEDU, se presentará copia de dicho título en nuestra oferta, ¿no? O en las ofertas de los postores. En ese sentido y en cumplimiento estricto de las bases integradas definitivas de dicho procedimiento de selección, nuestro consorcio, ¿qué ha presentado? Ha presentado la búsqueda en la SUNEDU, donde se acredita fehacientemente que la profesional Irma López Arévalo es egresada de la Universidad Federico Villarreal en la carrera de nutrición, una de las formas de acreditación. Asimismo, también se ha presentado copia del título de licenciada en nutrición. Por tanto, hasta aquí, señores miembros del tribunal, queda claro de que respecto de la formación académica del personal clave, nuestra oferta ha cumplido con las disposiciones de las bases, porque exigía la presentación de la copia del título, se ha presentado, o se exigía la verificación, que debió hacerlo el órgano que tuvo a cargo el procedimiento de selección, y no entendemos si lo hizo o no, pero también nosotros hemos presentado dicha búsqueda como parte de nuestra oferta, ¿no? Por tanto, hasta aquí queda evidenciado que la actuación del órgano que tuvo a cargo el procedimiento de selección es completamente arbitraria. ¿Por qué? Porque nosotros sí hemos cumplido con presentar dicho título y el comité ha procedido a descalificarnos porque habríamos incumplido dicho requisito de calificación. Sin embargo, pretenden justificar su actuación toda vez que, aun cuando las bases integradas definitivas del procedimiento de selección no establecen como requisito de calificación, el diploma de colegiatura, nosotros hemos presentado el diploma de colegiatura de dicho profesional, en el cual se puede verificar de que se colegió con fecha 31 de julio de 1989. Entonces, utilizan como argumento de que el título de dicho profesional fue expedido en el año de 1990, vale decir, un año después de la emisión del diploma de colegiatura, y dicen, no, aquí hay información inexacta. No sabemos bajo qué criterio ellos ya sentenciaron este caso, ¿no? Que hay información inexacta, y para hacerlo o para determinar la infracción inexacta se necesita pues de un debido procedimiento que determine que es así, ¿no? No obstante, a pesar de que el diploma de colegiatura no fue una exigencia de las bases como requisito de calificación, vamos a sustentar también en esta apelación, y lo hemos sustentado en nuestro escrito, de que ello obedece a un mandato legal del por qué la nutricionista Irma López Arévalo tiene su diploma de colegiatura anterior a la fecha de su diploma o su título que lo acredita como nutricionista. Y ello obedece a la ley 2464.1, a través de que dicha ley se crea el Colegio de Nutricionistas del Perú. Y entre otros artículos, en su artículo 2 establece de manera expresa lo siguiente: para ser miembro del Colegio de Nutricionistas del Perú se requiere el título profesional de nutricionista expedido por las universidades del país o revalidado conforme a la ley, si el título ha sido expedido por universidad extranjera. Aquí viene la excepción. Excepcionalmente, y por esta única vez dentro de las limitaciones que la ley señala,
el Estatuto del Colegio de Nutricionistas incorporará a los profesionales a que se refiere el artículo 4 de la ley 23728. Veamos lo que dice el artículo 4 de la ley 23728, ¿no? Establece lo siguiente, el artículo 4, los profesionales nutricionistas o dietistas, laboratoristas clínicos, terapistas ocupacionales, titulados en la Escuela Profesional del Instituto Peruano de Seguridad Social, están comprendidos en la presente ley. Asimismo, están considerados en la presente ley los nutricionistas egresados de los institutos superiores de Trujillo y del Instituto Superior de Chanchán, que a la fecha estén prestando servicios asistenciales en el sector público y en la seguridad social por esta única vez. Por tanto, hubo una ley que les facultó en ese entonces a los profesionales técnicos a poder colegiarse antes de la emisión de su título profesional. Y la profesional que hemos propuesto, en cumplimiento de esa ley y al ser trabajadora y egresada también del Instituto Superior Chanchán, es que se ha colegiado, ¿no? Anterior a la obtención de su título. Pero ello evidentemente obedece a un mandato de la ley, no a que sea un documento inexacto, que sea un documento falso, como ya ha sentenciado el órgano que tuvo a cargo el procedimiento de selección. Asimismo, tenemos que precisar de que con motivo de absolución del recurso de apelación, el consorcio adjudicatario pretende justificar que sí se necesitaba la presentación de la habilidad y del diploma de colegiatura del profesional nutricionista, señalando el numeral 6.2.3.8 de los términos de referencia de las bases. Entonces, ello es para la ejecución contractual y es más, el tribunal y el OCE, en este caso el OEC actualmente, ha emitido diversos pronunciamientos en los que refiere de que, en este caso, la habilitación se requiere para la prestación efectiva del servicio y no para la presentación de ofertas. Por tanto, la apreciación del postor adjudicatario respecto a que debimos presentar obligatoriamente el diploma de habilidad, en este caso del profesional, resulta excesivo o discordante con la realidad y más aún como que se haya establecido como un requisito de calificación para que se proceda a descalificar la oferta del consorcio Unitumbes, ¿no? El segundo supuesto de descalificación de la oferta del consorcio Unitumbes que ahora represento es que se exigía respecto de los asistentes en nutrición como formación académica el grado de bachiller en nutrición. Ya a diferencia del otro, que era título profesional, en este caso se exigía bachiller en nutrición, que eran dos profesionales con el grado de bachiller en nutrición. En ese sentido, el consorcio Unitumbes, que ahora represento, que ha presentado como parte de su oferta, en la página 57, en la página 59, ha presentado los dos diplomas que acreditan el grado de bachiller en nutrición, de acuerdo a las exigencias de las bases. Por tanto, hasta aquí, señores miembros del tribunal, queda debidamente evidenciado de que, contrariamente a lo que el comité de selección o el órgano que tuvo a cargo el procedimiento de selección establece de que hemos incumplido, resulta completamente falso. ¿Por qué? Porque si nos exigían grado de bachiller, nosotros hemos presentado el grado de bachiller de acuerdo a las exigencias de las bases, ¿no? Por tanto, nuestra oferta debió ser declarada como calificada también en este extremo, ¿no? Sin embargo, pretende justificar el órgano que tuvo a cargo el procedimiento de selección de que cuando se emitió el pronunciamiento por el OEC, ellos habrían suprimido y en cierta medida establecido en su acta, eso refieren de que no es posible la presentación de asistentes en nutrición si es que tienen título profesional. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el caso que hemos presentado? Si bien es cierto, nuestros bachilleres en nutrición que hemos presentado para el proceso también tienen el grado de tituladas, ¿no? Pero en este caso nosotros no hemos presentado el título, sino hemos presentado el grado de bachiller de acuerdo a lo que exige las bases. Y es más, aquí se debe hacer un juicio de eficacia y eficiencia para la contratación, pues. Si ellos, bien es cierto, verificaron de que los profesionales propuestos, aparte del grado de bachiller, tenían el grado de título, es más, podrían tener el grado de doctor, y eso es un plus para la entidad y no un desmedro para la entidad, ¿no? Finalmente, también hemos hecho de conocimiento a ese digno tribunal de que el postor adjudicatario quebrantó el principio de presunción de veracidad, toda vez que adjunta unas constancias de alta de la SUNAT en que refiere que sus trabajadores han iniciado el día 1 de septiembre del 2024 y en los certificados de trabajo aparecen a partir del día del 2 de septiembre. Por tanto, se contradice la información que el propio postor adjudicatario ha presentado. En los dos casos, ¿no? En este caso también lo presenta. Asimismo, señores miembros del tribunal, resulta completamente falso de que
dichos trabajadores estén trabajando a la fecha, ¿no? Desde el 2 de septiembre del 2024 hasta el 22 de mayo del 2025 de manera corrida, toda vez que, como se podrá evidenciar, hubo vacaciones en dicha universidad, ¿no? Hablamos de los meses de febrero, marzo y parte de abril que no laboraron ese personal. Por tanto, existe una información incongruente en la emisión de dichos certificados de trabajo del personal clave. Muy bien, gracias. Terminó su tiempo, señor. Gracias. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra al representante del tercero administrado. Señor Tafur Sánchez, cuenta usted con 10 minutos también para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ser muy puntuales. En efecto, acá, si en algo estamos de acuerdo, es que han habido bases integradas y que las bases integradas son las reglas definitivas del proceso. Precisamente en virtud de esas bases integradas, lo primero que quisiéramos advertir es que lo que hemos verificado es que el comité de selección, al revisar las propuestas presentadas, y en principio la propuesta de los señores miembros del consorcio impugnante, advirtieron, el comité de selección, que no se cumplían los requisitos de calificación que estaban solicitando. El primer cuestionamiento que advertimos que hizo el comité de selección está relacionado a la acreditación del cumplimiento del perfil profesional de la señorita Irma López Arévalo. En realidad, sobre el particular, lo que en efecto se presentó por parte del consorcio fueron varios documentos. Fueron el título profesional, fueron la constancia de búsqueda que hice de ese título profesional en la SUNEDU, y también presentaron el diploma de colegiatura de la señorita. Es importante indicar, y acá viene el primer tema relevante acá, que en las bases integradas se estableció en el numeral 2.212, el título es Documentos para acreditar los requisitos de calificación. Se dice que deberá incorporar en la oferta los documentos que acrediten los requisitos de calificación que se detallan en el numeral 3.2 del capítulo 3 de la presente sección. Y si uno va al 3.2 del capítulo 3 de la presente sección, ahí encontrará cualquier cosa menos algo referido a los requisitos de calificación. El 3.2 de ese capítulo 3 se refiere a otra cosa. Cuando uno comienza a revisar las bases, entonces, en ese mismo capítulo, más abajo, va a advertir que hay un numeral 6.23.8, reitero, 6.2.3.8, en donde se detalla el perfil que debe tener las personas. En este caso, la nutricionista. Y se dice claramente ahí que la nutricionista debe cumplir con título profesional habilitado por su respectivo colegio profesional. En conclusión, advertimos que no solamente basta tener el título profesional de nutrición, sino también la colegiatura y la habilitación. Y eso no es un entendimiento solamente nuestro, también lo entendió así el postor impugnante, porque finalmente presentó también la colegiatura. Pero además, esa exigencia no es una exigencia de las bases, de la entidad solamente. Hay una ley muy clara e imperativa, que es la ley 30.188, que establece con absoluta claridad que para efectos del ejercicio del cargo de nutricionista se requiere no solamente tener el título profesional, sino también la colegiatura y la habilitación. En consecuencia, esta exigencia no es una exigencia solo de las bases, sino es un imperativo legal que hay que cumplir. ¿Y qué pasó? Ahora veamos qué pasó. Lo que pasó, la evaluación no la hemos hecho nosotros, la ha hecho el comité de selección, la entidad, ya veremos qué dice la entidad. Pero lo que pasó es que, según el acta del Parlamento de Buenapro, advertimos que se descalifica esta propuesta porque cuando la entidad revisa este tema, el comité de selección advierte una inconsistencia en las fechas de la documentación presentada. Porque mientras que el título que se presentó, el título tiene fecha 12 de julio del 90, la colegiatura tiene fecha 31 de julio del 89. Es decir, casi un año antes
aparece la colegiatura, antes de la emisión del título presentado. Y obviamente el comité de selección frente a eso no podía quedarse callado, no podía quedarse cruzado de brazos y trata de verificar qué es lo que pasó. Hace la consulta el comité de selección en la información del Colegio de Nutricionistas y advierte otra inconsistencia más. Advierte, según lo que vemos acá, es que para el Colegio de Nutricionistas ni siquiera esa era la fecha de colegiatura, sino que había, en su página aparece una fecha de colegiatura muy anterior. ¿Qué es lo que ha tratado de explicar los señores impugnantes el día de hoy en relación a esta divergencia? Lo que han tratado de explicar es decir, y lo hemos escuchado nuevamente el día de hoy, que acá habría unas normas legales que habrían establecido una situación de excepción para que en el caso de la señorita Irma, la señorita nutricionista, se hubiese colegiado antes de obtener el título profesional de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Nosotros no vamos a discutir la existencia de las normas, ahí están. Pero la pregunta es, ¿acaso de alguna manera se ha demostrado que la señorita Irma esté comprendida dentro de los alcances de esa norma? Porque esa norma simplemente alude a una situación de excepción de personal que habría egresado del Instituto del Norte de Trujillo o del Instituto Chanchán. Si no me equivoco, también es de Trujillo. Pero ¿acaso la señorita, alguien ha advertido si la señorita Norma está en los alcances de esa normativa? Nosotros advertimos que eso no ha pasado. Entonces, nos parece coherente la actuación que ha tenido diligente también por parte del comité de selección al advertir estos hechos. Yo no quisiera calificar que esto haya sido un tema doloso, estén engañando. Lo que digo es la información que obra en el expediente. Y la actuación diligente que parece que el comité ha actuado acá. Y finalmente esa información que el propio postor impugnante presentó. Ahora, esa es una de las razones de la descalificación. Y la otra razón de la descalificación tiene que ver con el tema de los requisitos del bachiller que fue exigido para el tema de los asistentes de nutrición. Y ahí, nuevamente, nosotros nos reiteramos a lo que dicen las bases integradas, porque cuando las bases van al OS para efectos de que estén revisadas, en virtud de las observaciones que se hayan presentado, el OS de oficio, en este extremo, revisa en la parte de los requisitos de calificación que los señores impugnantes han presentado, y ustedes se han advertido, en esa parte decía, para el tema de los asistentes de nutrición, se requiere bachiller y o licenciado en nutrición. Y finalmente el OCE lo que hace es elimina el término y o licenciado. Los titulados en nutrición son licenciados. Está el diploma que han puesto ahí los señores. Entonces, nosotros nos repetimos exactamente eso. Si el OCE eliminó, y es lo que apreciamos que hizo el comité de selección, porque no es un tema que lo hayamos hecho nosotros. El comité de selección, al ver lo que el OCE había eliminado como requisitos puestos ahí, circunscribió para el tema de asistentes de nutrición a bachilleres. Y los señores presentados, o las personas que han presentado el consorcio, por cierto, son bachilleres, pero también son titulados ya. Entonces, eso genera un trato desigual. ¿Trato desigual en qué sentido, estimada presidenta? Porque cuando el OCE cambia, elimina ese párrafo, ese término, que se podía también presentar licenciados para efectos de los asistentes de nutrición, obliga al resto de proveedores, como fue en el caso de la persona que represento, a que tenga que buscar otro personal que no sea necesariamente ya titulado. Tendría que buscar bachilleres. Y acá hay una duda sobre particular, esa duda se generó al momento de las bases integradas. Entonces, por esa eliminación no explicada, por cierto, por parte de los que simplemente lo eliminó. Entonces, y eso generaría, evidentemente, un trato desigual, un trato, y un trato, la violación al principio de transparencia, que exige pues que las bases y las entidades den información clara y coherente para no generar problemas al momento de su aplicación en el proceso de selección. Finalmente, un minuto nada más, en cuanto a las
se ha pedido nuestra descalificación también y se ha hecho alusión para esa descalificación a dos extremos. A una supuesta inconsistencia entre la documentación presentada, las constancias de trabajo con las altas que se han dado respecto a la personal que hemos propuesto, y se dice que ahí, mientras que el alta, que nadie nos pidió, pero que lo presentamos, dice que las personas ingresaron el 1 de septiembre del 99, la constancia dice que entraron el 2, a partir del día 2. Pero, a ver, si el alta, que nosotros no negamos, porque el alta está ahí, es correcta, inclusive tendrían más tiempo del requerido por un día. Pero adicionalmente a eso, lo que pasa acá es que el día 1 de septiembre del año 94 fue un día domingo. Y lo que la constancia dicen se refieren a las labores efectivas. El primer día efectivo de trabajo a las personas fue el 2 de septiembre, ¿no? El día siguiente. Ese día comenzaron a trabajar. Finalmente, sea 1 o sea 2, igual cumple los requisitos que se exigen para esta calificación. Y el otro que se ha cuestionado tiene que ver con un certificado de capacitación que se nos exigía y que hemos presentado, porque los señores dicen, oye, ¿por qué el certificado de capacitación tiene como nombre Centro de Investigación, Producción y Capacitación en Tecnología Alimentaria y Agroindustrial? Y ahí aparece un RUC, pero resulta que el RUC es de un señor Yuri Iván Mendoza, pero finalmente lo firma un ingeniero Guillermo Torres. Bueno, nosotros hemos explicado ese tema y hemos explicado por qué. Porque en realidad este centro de capacitación, ese nombre, Centro de Capacitación, de Investigación, Producción y Capacitación, etcétera, ese es el nombre comercial de este centro. Este centro le pertenece al señor Yuri Iván Mendoza Garay. Y el señor Yuri Iván Mendoza Garay, como persona natural con negocio, tiene una serie de capacitadores que han presentado. Está el ingeniero Guillermo Torres, que es el capacitador que dictó esa capacitación. En consecuencia, y eso lo ha aclarado, para que no quepa en todo caso ninguna duda sobre ese tema, igual hemos presentado la declaración jurada de esa persona, que nadie nos la pidió, pero que en todo caso correspondería ser materia de una fiscalización posterior, pero para evitar ese tema lo hemos presentado acá, ¿correcto? Para que no quepa duda alguna sobre el particular. Por esas razones, consideramos que el comité de selección actuó de manera correcta en el momento en que hizo su evaluación de la propuesta y la descalificación del postor impugnante. Nada más que agregar, señora presidenta. Gracias. Gracias también. Vamos a conceder el uso de la palabra ahora a los representantes de la entidad. Para tal efecto, señores, cuentan con 10 minutos para que realicen ambos informes. Pueden empezar. Muchas gracias, señores miembros de la sala del tribunal. Por parte de la entidad, vamos a sustentar el informe técnico legal con la finalidad que su despacho confirme en todos sus extremos el otorgamiento de la buena pro otorgada al adjudicatario, teniendo en cuenta que el comité de selección ha actuado de acuerdo a lo que establecen las bases integradas que han regido el proceso adjudicado. En el mismo que no se advierte vulneración alguna del principio de presunción de veracidad conforme lo alegado al impugnatario. En ese extremo, de acuerdo a lo contenido del informe legal, no se advierte objetivamente medios probatorios que demuestren la inexactitud o falsedad de la información alegada por el impugnante. En esas condiciones, conforme lo establece en esos extremos, señores miembros de la sala, conforme lo establece el artículo 2 del literal J del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones, efectivamente regula el principio de integridad, el cual regula exactamente el procedimiento de contrataciones públicas, por el cual
la conducta de todos los participantes deben ser guiadas por honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la cual puede ser objeto efectivamente de control posterior por parte del órgano competente, que en este caso no es el comité de selección, a razón de que no existen pruebas por parte del impugnante suficientes que verifiquen la inexactitud o adulteración o falsedad de información presentada por el adjudicatario. Por el contrario, este último se ha seguido de acuerdo a las reglas que establecen las bases integradas. Asimismo, en cuanto a las normas aplicables al impugnante, en este caso, si el consorcio consideraba que efectivamente el adjudicatario habría presentado información falsa o inexacta, pues tendría que activar los mecanismos que establece la norma en el artículo 50.1 de la Ley de Contrataciones, efectivamente. En ese contexto, señores miembros de la sala, pues al no advertirse objetivamente indicios suficientes para cuestionar el otorgamiento de la buena prueba al adjudicatario, solicitamos a su digno despacho ratifique en todos sus extremos el otorgamiento de la buena prueba al adjudicatario a consideración de que el comité ha actuado de acuerdo a las bases integradas dentro del marco de la legalidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias también. Señores, vamos a conceder ahora el uso de los derechos de réplica y dúplica de las partes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Gracias, señora presidenta. Sí, efectivamente, algunos puntos que aclarar respecto del recurso interpuesto. En principio, que la colegiatura y la habilidad no se debió presentar para la etapa de presentación de ofertas, toda vez que en reiterada jurisprudencia, el OEC y el Tribunal de Contrataciones ha establecido que dichos documentos se presentan para la prestación efectiva del servicio, en este caso la habilitación del personal clave. No se puede exigir en la etapa de calificación de ofertas. Segundo, el abogado patrocinador del consorcio adjudicatario ha establecido que el consorcio que representamos no ha cumplido con acreditar que la nutricionista Irma López Arévalo esté comprendida dentro de la ley de excepción justamente para colegiarse antes de la obtención del título. Y ello, evidentemente, no lo hemos acreditado ahí, y ello obedece pues a algo, ¿no? Obedece a que nosotros hemos cumplido con las disposiciones de las bases integradas definitivas del procedimiento de selección, toda vez que las mismas no exigen que se acredite otro supuesto en el extremo de calificación más que la presentación de la copia del título profesional en este caso, o de la verificación en el portal de la SUNEDU de que cuenta con dicho grado. Por tanto, esa es la exigencia de las bases respecto de la acreditación de la formación académica del personal clave. No que se acredite de que por qué se colegió antes o de que existan otros documentos, no. Las bases son precisas, claras y específicas al exigir que se acredite mediante la verificación en el portal de SUNEDU o de la presentación de la copia del título en la oferta del postor. Por tanto, hemos cumplido con dicha disposición. Asimismo, también hemos escuchado al abogado que representa al postor adjudicatario que refiere de que el OEC al momento de emitir pronunciamiento no sabe el por qué habría suprimido el término licenciado respecto de la formación académica de los asistentes en nutrición. Ello es falso, ¿no? En el pronunciamiento que emite, lógicamente lo hace pues con la finalidad, cuando suprime el término licenciado lo hace porque el término licenciado no es un grado, pues. El grado que la normativa en contratación pública establece es bachiller, o es titulado, o es, bueno, no he visto con doctorado, postdoctorado, pero esos son los grados académicos. El término licenciado no es un grado, por tanto, es obvio que tiene que suprimirlo el OCE porque no es un grado pasible de acreditación, porque hay licenciados en administración, licenciados en contabilidad, licenciados en todo. No decía que sea licenciado en nutrición, sino solamente le habían puesto bachiller en nutrición o licenciado. Y el término licenciado, lógicamente, no existe o no es pasible de acreditación, por tanto, tenía que ser suprimido por, en este caso, el OEC. Y finalmente, respecto al cuestionamiento que hemos hecho del certificado de capacitación del personal clave propuesto por el portal adjudicatario,
si bien es cierto, refiere de que sería una persona natural que cuenta con la capacidad para poder emitir, lo cierto es que no cualquier persona puede emitir o firmar un documento de una persona natural, pues. O sea, en todo caso, esa capacitación debió estar suscrita por la persona natural y acompañado de los profesionales que realizaron la capacitación, pero en este caso no se advierte la firma de la persona natural, o en todo caso, si tiene un poder suficiente y un poder legal, hablamos, no solamente que sea una carta poder, pues, para que otra persona pueda suscribir dicha capacitación en representación de la persona natural. Eso es lo que hemos cuestionado, que no tiene ninguna facultad legal quien suscribe el documento para poder emitirlo en representación de la persona natural. Eso es todo, señores miembros del tribunal. Perdón. Gracias. El tercero administrado también cuenta con 3 minutos adicionales. Gracias, presidenta. 3 cosas puntuales sobre los temas que se han tocado. En el tema de la colegiatura y habilidad, he explicado, y hay que recordar lo que dicen las bases y esta incongruencia que tiene en la remisión, tema 1, porque, reitero, es importante leer lo que dice el numeral 2.2.1.2 de las propias bases respecto de la acreditación. Y tanto es así que las dos partes, que estamos el día de hoy sentados acá, advertimos el tema de que la colegiatura tenía que presentarse, no solamente por la exigencia legal, sino también porque las dos lo hemos presentado. Es decir, no solamente ellos han presentado la colegiatura, sino también nosotros presentamos entre nuestra propuesta la colegiatura de este personal. Y lo que nos llama la atención es que han hecho toda una explicación para efectos de tratar de darnos a entender por qué la señora Irma López Arévalo, digamos, su colegiatura sería con mucha anterioridad a la emisión del título. Sin embargo, esa explicación no aterriza en la demostración de que ella esté comprendida dentro de los alcances de esa normativa. Lo segundo, que tiene que ver con el tema de la supresión de este tema de licenciatura que se hizo por parte del OSCE al momento de elaborar las bases integradas. Entiendo la lectura que da el doctor, o sea, entiendo, pero no la comparto, porque esa es una interpretación que sale de lo que el señor dice que interpreta de lo que hizo el OSCE, pero eso no está en la explicación que él hace el OSCE, simplemente elimina. Ahora, si se da cuenta, él nos dice que el término licenciado no es algo que se aplicaría a los nutricionistas porque no sería un título. Pero yo le invito al tribunal a que revise el título profesional que han presentado de la propia licenciada Irma López Arévalo para la carrera de nutrición. Y obviamente ahí dice claramente que lo que se dan es licenciatura, licenciado en nutrición. Los títulos que se emiten son licenciados en, ¿correcto? Entonces, cuando el OSCE elimina de las bases iniciales y tacha el término licenciado, da a entender, y en todo caso genera una duda bastante razonable, que a estas alturas no se puede, digamos, la decisión que se puede tomar afecta a una u otra parte, ¿no? Que lo que estaba pidiendo era solamente la presentación de bachilleres. Y finalmente, respecto de la presentación de este certificado de capacitación, es el argumento que nos está dando el día de hoy es nuevo, porque eso no dice su apelación. Sin embargo, correcto, nadie está diciendo, porque eso es lo que se ha afirmado, pero es evidente que en virtud de lo que se está diciendo el día de hoy, no estamos hablando ni de un documento falso, ni de un documento inexacto. Se ha acreditado de por qué es que se emite ese certificado de capacitación y que la persona que lo ha emitido, correcto, es la persona que ha sido contratada por el dueño de este centro de capacitación. Entonces, no advertimos cuál es la inexactitud o la falsedad de ese documento, que en todo caso, eso sí, tendría que ser materia de un proceso de fiscalización posterior. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias también a usted. La entidad también cuenta con 3 minutos adicionales por si desea precisar o agregar algo más. Sí, buenas tardes a todos. Primeramente, respecto a la equivocada interpretación que tiene el impugnante con respecto a la presunción de veracidad. En este caso,
La información presentada por el impugnante respecto a la colegiatura de la nutricionista Irma López Arévalo es inexacta y está relacionado al cumplimiento estricto de un requerimiento establecido en las bases integradas por el OSO. En este caso, la presunción de la veracidad de la documentación presentada no se aplica, dado que se presenta evidencia que la contradice. Esto se demuestra con la consulta realizada al portal de la SUNEDO y al Colegio de Nutricionistas, que demuestra fehacientemente que la información presentada es inexacta. Siento en este caso que la presunción no es absoluta y es rebatida al contradecirse con otras pruebas. Además, alega que la colegiatura no es parte de la calificación. Se ha hecho una revisión integral de las bases. Ambos postores presentan colegiaturas y estas contradicciones hacen que el comité haga la revisión, ¿no? No hay una presunción, hay un hecho real. Y para acotarnos, estas bases estas bases integradas definitivas devienen de una elevación de consultas y observaciones. Por lo tanto, son reglas definitivas establecidas por el organismo técnico especializado. Este organismo técnico especializado en su pronunciamiento, en el extremo de los aspectos realizados de oficio, que no eran producto de la elevación de los cuestionamientos a las bases, se pronuncia respecto, ¿no?, a los temas del perfil de los profesionales, del personal clave a acreditar, ¿no? Y literalmente, ¿no?, sostiene que el perfil es de un titular profesional en nutrición habilitado y por su respectivo colegio profesional. Eso es al respecto. Gracias. Gracias también. Señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenas tardes con todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, señor vocal. Buenas tardes. En mi caso tampoco tengo consulta, señora presidenta. Gracias también, señor vocal. Tampoco tengo preguntas que realizar, por lo que daríamos por concluida esta audiencia. Gracias por la participación de todos